amigos, ¿cómo están? Hoy continuaremos con la lectura de La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne. Recuerden que los capítulos anteriores están en mi canal de YouTube, Marianita Imaginación. Oh, vaya, me perdí. Ajá, aquí tenemos. Como recordarán, la semana pasada quedamos en un momento muy sorprendente. Capítulo 31, en el cual el inspector Fix favorece muy seriamente los intereses de Phileas Fogg. Phileas Fogg estaba 24 horas atrasado, y Picaporte, causa involuntaria de esa tardanza, estaba desesperado. Había arruinado indudablemente a su amo. En aquel momento, el inspector se acercó a Mr. Fogg y mirándole le preguntó: ¿Realmente, señor Fogg, tiene prisa? Mucha, respondió Phileas Fogg. Insisto, repuso Fix. ¿Tiene verdadero interés en estar en Nueva York el 11, antes de las 9 de la noche, hora de salida del vapor de Liverpool? El mayor interés. ¿Y si el viaje no hubiera sido interrumpido por el ataque de los indios, hubiera llegado a Nueva York el 11 por la mañana? Sí, señor, con 12 horas de adelanto sobre el vapor. Bien, tiene ahora 20 horas de atraso. Entre 20 y 12 la diferencia es 8. Luego, con ganar estas 8 horas tiene bastante. ¿Desea hacer la prueba? ¿A pie? No, en trineo. Un hombre me ha propuesto este sistema de transporte. Era el hombre que había hablado con el inspector de policía durante la noche y cuya oferta había sido desechada. Phileas Fogg no respondió a Fix, pero éste le enseñó el hombre en cuestión, y el gentleman fue a su encuentro. Un instante después, Phileas Fogg y el americano, llamado Mudge, entraban en una covacha construida a pie del fuerte Kearney. Allí Mr. Fogg examinó un vehículo bastante singular, especie de tablero establecido sobre dos largueros, algo levantados por delante como las plantas de un trineo, y en el cual cabían 5 o 6 personas. Al tercio por delante se elevaba un mástil muy alto donde se embargaba una inmensa cangreja. Este mástil, sólidamente sostenido por obenques metálicos, tendía un stay de hierro que servía para guindar un foque de gran tamaño. Detrás había un timón espaldilla que permitía dirigir el aparato. Como se ve, era un trineo aparejado en balandra. Como se ve, era un trineo... estaba repitiendo. Durante el invierno, en la llanura helada, cuando los trenes se ven detenidos por las nieves, esos vehículos hacen travesías muy rápidas entre las estaciones. Están, por lo demás, muy bien aparejados, quizá mejor que un balandro que está expuesto a volcar, y con viento en popa, corren por las praderas con rapidez igual, si no superior a la de un tren expreso. En pocos instantes se concluyó el trato entre Mr. Fogg y el patrón de esa embarcación terrestre. El viento era bueno, soplaba del este muy fresco. La nieve estaba endurecida, y Mudge tenía grandes esperanzas de llegar en pocas horas a la estación de Omaha, donde los trenes son frecuentes y las vías numerosas en dirección a Chicago y Nueva York. No era difícil que pudiera recuperarse el tiempo perdido, y por consiguiente no debía vacilarse en intentar la aventura. No queriendo Mr. Fogg exponer a Mistress Aouda a los tormentos de una travesía al aire libre, con el frío que la velocidad haría insoportable, le propuso quedarse con Picaporte en la estación de Kearney, desde donde el buen muchacho traía a Europa por mejor camino y en mejores condiciones. Mistress Aouda se negó
Mistress Aouda se negó a separarse de Mr. Fogg, y Picaporte se alegró mucho de esta determinación. En efecto, por nada del mundo hubiera querido separarse de su amo, puesto que Fix le acompañaba. En cuanto a lo que entonces pensaba el inspector de policía, sería difícil decirlo. Su convicción original estaba quebrantada por el regreso de Phileas Fogg, o bien lo seguía considerando un bribón de gran talento por creer que después de cumplida la vuelta al mundo estaría absolutamente seguro en Inglaterra. Tal vez la opinión de Fix respecto de Phileas Fogg estaba modificada, pero no por eso estaba menos decidido a cumplir con su deber. Estaba dispuesto a ayudarle con el fin de llegar a Inglaterra cuanto antes. A las 8 el trineo estaba dispuesto. Los viajeros, casi puede decirse, tomaron asiento, muy envueltos en sus mantas de viaje. Las dos inmensas velas estaban izadas. Impulsado por el viento, el vehículo corría sobre la endurecida nieve a razón de 40 millas por hora. La distancia que separa el fuerte Kearney de Omaha es la línea recta, a vuelo de abeja, como dicen los americanos, de 200 millas. Manteniéndose el viento, esta distancia podía recorrerse en solo 5 horas, y no ocurriendo ningún incidente. El trineo debería estar en Omaha a la 1 de la tarde. ¡Qué travesía! Los viajeros no podían ni hablarse. El frío acrecentado por la velocidad les hubiera cortado la palabra. El trineo corría tan ligeramente sobre la superficie de la llanura como un barco sobre las aguas, pero sin marejada. Cuando la brisa llegaba rasante, parecía que el trineo iba a ser levantado del suelo por sus extensas velas. Much mantenía la trayectoria por medio del timón, y con un golpe de espaldilla rectificaba los borneos que el aparejo tendía a producir. Todo el venamen daba prisa al viento. El foque desviado no estaba cubierto por la cangreja. Se levantó una cofa, y dando al viento un cuchillo aumentó la fuerza de impulso sobre las demás velas. Aquí un pequeño recordatorio. Recuerden que el cuchillo aquí no se refieren a un cuchillo de cocina, sino a un cuchillo, un tipo de vela que usan también los barcos. Y con cangreja, no se refieren a un animal, a un cangrejo, sino también a una parte del trineo. Continuamos. No podía calcularse la velocidad matemáticamente, pero era seguro que no bajaba de las 40 millas por hora. «Si nada se rompe», dijo Much, «llegaremos». Y Much tenía interés en llegar dentro del plazo convenido, porque Mr. Fogg, fiel a su sistema, lo había engolosinado con una crecida oferta. La pradera por donde corría el trineo era tan llana que parecía un inmenso estanque helado. El ferrocarril que cruzaba por esa región subía del sudoeste al noroeste por Grand Island, Columbus, ciudad importante de Nebraska, Schuyler, Fremont y luego Omaha. Seguía en todo su trayecto por la orilla deshecha del río Platte. El trineo atajado recorría la cuerda del arco descrito por la vía férrea. Much no podía haberse detenido por el Platte en el recodo que forma antes de llegar a Fremont, porque sus aguas estaban heladas. El camino se hallaba, completamente desembarazado de obstáculos, y a Phileas Fogg solo podían preocuparle 2 circunstancias: una avería en el aparato y un cambio en el viento. La brisa, sin embargo, no amainaba. Al contrario, soplaba hasta el punto de poder tumbar el palo, si bien sostenían con firmeza los obenques de hierro. Esos alambres metálicos semejantes a las cuerdas de un instrumento resonaban como si un arco hubiese provocado sus vibraciones.
El trineo volaba acompañado de una armonía plañidera de muy particular intensidad. Esas cuerdas dan la quinta y la octava. Esas cuerdas dan la quinta y la octava, dijo Mr. Fogg. Fueron estas las únicas palabras que pronunció durante la travesía. Mistress Aouda, cuidadosamente empaquetada en los abrigos y mantas de viaje, estaba preservada en lo posible del alcance del frío. En cuanto a Picaporte, roja la cara como el disco solar cuando se pone entre las brumas, aspiraba aquel aire penetrante, dando rienda a sus esperanzas con el fondo imperturbable, confianza que le distinguía. En vez de llegar por la mañana a Nueva York, se llegaría por la tarde, pero todavía existían posibilidades de que esto ocurriese antes de la salida del vapor de Liverpool. Picaporte experimentó deseos de dar un apretón de manos a su aliado Fix, no olvidando que era el inspector quien había proporcionado el trineo de velas, y por consiguiente el único medio de llegar a Omaha a tiempo. Pero obedeciendo a un indefinible presentimiento, se mantuvo en su acostumbrada reserva. En todo caso, había una cosa que Picaporte no olvidaría jamás. Esto es el sacrificio de Mr. Fogg para librarle de los Sioux, arriesgando su fortuna y su vida. No, jamás lo olvidaría su criado. Los viajeros se entregaban a reflexiones diversas, y el trineo volaba sobre la inmensa alfombra de nieve, y se atravesaba algunos ríos afluentes o subafluentes del Little Blue. Nadie lo notaba. Los campos y los cursos de agua se igualaban bajo una blancura uniforme. El llano estaba completamente desierto, comprendido entre Union Pacific Road y el ramal que ha de enlazar. Kearney con San José formaban como una gran isla inhabitada. Ni una gran aldea, ni una gran estación, ni siquiera un fuerte. De vez en cuando se veía pasar, cual relámpago, algún árbol raquítico, cuyo blanco esqueleto se retorcía bajo la brisa. A veces se levantaban del suelo bandadas de aves silvestres. A veces también algunos lobos en tropeles numerosos, flacos, hambrientos y movidos por una necesidad feroz, luchaban en velocidad con el trineo. Entonces Picaporte, revólver en mano, estaba preparado para hacer fuego sobre los más inmediatos por si alguno en su desesperación y locura intentaba atacarlos. Si algún incidente hubiese detenido entonces el trineo, los viajeros atacados por esas encarnizadas fieras hubieran corrido los más graves peligros, pero el trineo seguía firme. Y tomando buena delantera, no tardó en quedarse atrás aquella aulladora tropa. A las 12, Much reconoció por algunos indicios que estaba pasando el helado curso del Plate. No dijo nada, pero estaba ya seguro que en 20 millas más allá se hallaba la estación de Omaha. Y en efecto, no era la 1 de la tarde cuando, abandonando la barra, el patrón recogía velas, mientras que el trineo, arrastrado por su irresistible vuelo, recorría aún media milla sin velamen. Por último se paró, y Much, enseñando una aglomeración de tejados blancos, dijo: «Hemos llegado». Se hallaban, pues, en aquella estación, donde numerosos trenes comunican con la parte oriental de los Estados Unidos. Picaporte y Fix habían saltado a tierra y estiraban sus entumecidas piernas, ayudando a Mr. Fogg y a la joven a bajar del trineo. Phileas Fogg pagó generosamente a Much, e incluso un poco más de lo convenido al haber llegado antes, a quien Picaporte estrechó amistosamente la mano de Much, corriendo entonces a la estación de Omaha. En esta importante ciudad de Nebraska es a donde va a parar el ferrocarril del Pacífico, propiamente dicho, que pone en comunicación la cuenca del Mississippi con el océano,
Para ir de Omaha a Chicago, el ferrocarril con el nombre de Chicago Rock Island Road recorre directamente al este, sirviendo 50 estaciones. Bueno, aquí les mostraré la ilustración de cómo se vería el trineo, que la verdad es que parece un barco, porque hasta tiene una vela, que era lo que los impulsaba con el viento. Continuamos. Ajá. Estaba dispuesto a salir un tren directo, de modo que Phileas Fogg y sus compañeros tuvieron tiempo de arrojarse en un vagón. No habían visto nada de Omaha, pero Picaporte reconocía que no era cosa de sentir, puesto que no era ver ciudades lo que le importaba. Con extraordinaria rapidez, el tren pasó en el estado de Iowa por Council Bluffs, Moines, Iowa. Durante la noche cruzaba el Mississippi en Davenport y entraba en Rock Island en el Illinois. Al día siguiente, 10 a las 4 de la tarde, llegaba a Chicago, renacida ya de sus ruinas y más que nunca fieramente asentada a las orillas de su hermoso lago Michigan. Chicago está a 900 millas de Nueva York, y allí no faltaban trenes, por lo cual pudo Mr. Fogg pasar inmediatamente de uno a otro. La elegante locomotora de Pittsburgh, Fort Wayne, Chicago, partió a toda velocidad, como si hubiese comprendido que el honorable gentleman no tenía ni un solo segundo que perder. Atravesó como un relámpago los estados de Indiana, Ohio, Pensilvania y New Jersey, pasando por ciudades de nombres históricos, algunas de las cuales tienen calles y tranvías, pero no casas todavía. Por fin apareció el Hudson, y el 11 de diciembre, a las 11:15 de la noche, el tren se detenía en la estación a la derecha del río, ante el mismo muelle que los vapores de la línea Cunard, llamada por otro nombre British and North American Royal Mail Steam Packet Co. En China, con destino a Liverpool, había salido 45 minutos antes. Bueno, ese fue el fin del primer capítulo de hoy. Continuemos. Capítulo 32, donde Phileas Fogg empeña una lucha directa contra la mala suerte. Al partir en China, se llevaba al parecer la última esperanza de Phileas Fogg. En efecto, ninguno de los otros vapores que hacen el servicio directo entre América y Europa, ni los transatlánticos franceses, ni los buques del White Star Line, ni los de la compañía Inman, son los de la línea hamburguesa. Hamburguesa de... aquí se refiere a la línea de Hamburgo. Ajá, sigamos. Ni otros podrían responder a los proyectos del gentleman. El Pereire, en la compañía transatlántica francesa, cuyos admirables buques igualaban en velocidad y sobrepujan en comodidades a los de las demás líneas, sin excepción, no partía hasta 3 días después, el 14 de diciembre. Y además no iba directamente a Liverpool o Londres, sino a Havre, y lo mismo sucedía con los de la compañía hamburguesa. Así, la travesía suplementaria del Havre a Southampton hubiera anulado los últimos esfuerzos de Phileas Fogg. En cuanto a los vapores Inman, uno de los cuales, el City of Paris, se daba a la mar al día siguiente. No debía pensarse en ellos, porque estando dedicados al transporte de emigrantes, tenían máquinas débiles y su velocidad era muy reducida. Empleaban en la travesía de Nueva York a Inglaterra más tiempo del que necesitaba Mr. Fogg para ganar su apuesta. De todo esto se informó el gentleman consultando su
Bradshaw, que le señalaba día por día los movimientos de la navegación transoceánica. Picaporte estaba anonadado. Después de haber perdido la salida por 45 minutos, esto le mataba, porque tenía la culpa él, pues en vez de ayudar a su amo, no había cesado de crearle obstáculos por el camino. Y cuando repasaba en su mente todos los incidentes del viaje, cuando calculaba las sumas gastadas, cuando pensaba en esa enorme apuesta, en los gastos considerables de tan inútil viaje, arruinaba a Mr. Fogg, se llenaba a sí mismo de injurias. Sin embargo, Mr. Fogg no le dirigió reconvención alguna, y al abandonar el muelle de los vapores transatlánticos, no dijo más que estas palabras: «Mañana veremos lo que se hace». Vamos, Mr. Fogg, Mr. Sauda. Perdón, me confundí. Mañana veremos lo que se hace. Vamos. Mr. Fogg, Mr. Sauda, Fix y Picaporte atravesaron el Hudson en el Jersey City Ferry Boat y subieron a un coche que los condujo a la fonda de San Nicolás, en Broadway. Tomaron unos cuartos y la noche transcurrió, corta para Phileas Fogg, que durmió con profundo sueño, pero muy larga para Mr. Sauda y sus compañeros, a quienes la preocupación no permitió descansar. La fecha del día siguiente era el 12 de diciembre, desde las 12 a las 7 de la mañana, hasta el 21 a las 8:45 de la noche, quedaban 9 días, 13 horas y 45 minutos. Si Phileas Fogg hubiera salido la víspera con el China, uno de los mejores barcos de la línea Cunard, hubiera llegado a Liverpool y luego a Londres en el tiempo estipulado. Mr. Fogg abandonó el hotel solo, después de haber recomendado a su criado que le aguardase y de haber pedido a Mistress Sauda que estuviese preparada para partir en cualquier momento. Después se dirigió al Hudson, y entre los buques amarrados al muelle o anclados en el río, buscó cuidadosamente los que estaban listos para salir. Muchos tenían la señal de la partida y se disponían a tomar la mar aprovechando la marea de la mañana, porque en ese inmenso y admirable puerto de Nueva York no hay día en que 100 embarcaciones no salgan con rumbo a todos los puntos del orbe, pero casi todas eran de vela y no podían convenir a Phileas Fogg. Este gentleman se estrellaba al parecer en su última tentativa, cuando vio un buque mercante de hélice, de formas delgadas, cuya chimenea, dejando escapar grandes bocanadas de humo, indicaba que se preparaba para aparejar. Phileas Fogg tomó un bote y se embarcó, y a poco se encontraba en la escala de la Enriqueta, vapor de hierro, con los saltos de madera. El capitán de la Enriqueta estaba a bordo. Phileas Fogg salió a cubierta y preguntó por él. El capitán acudió enseguida. Era hombre de 50 años, especie de lobo de mar, con trazas de poco tratable. Tenía ojos grandes, tez de cobre oxidado, pelo rojo, ancho el cuerpo. No parecía un hombre de mundo. —¿Es usted el capitán? —preguntó Mr. Fogg. —Sí, soy yo. —Mucho gusto, señor. Soy Phileas Fogg, de Londres. Y yo es Perry, de Cardiff. ¿Va a salir? —Dentro de 1 hora. —¿Y para dónde? —Para Burdeos. —¿Y vuestro cargamento? —Piedras en la cala. No hay flete, y me voy en lastre. —¿Tiene pasajeros? —No hay pasajeros. Nunca pasajeros. Es una mercancía voluminosa y razonadora. —¿Vuestro buque marcha bien? —Entre 11 y 12 nudos. La Enriqueta es muy conocida. ¿Podría llevarme a Liverpool a mí y a 3 personas más? —¿A Liverpool? ¿Por qué no a China? —Digo Liverpool.
No. ¿No? No. Estoy en marcha para Burdeos. Y voy a Burdeos. ¿No importa a qué precio? No importa el precio. El capitán había hablado en un tono que no admitía réplica. Pero los armadores de la Enriqueta, repuso Phileas Fogg. No hay más armadores que yo, respondió el capitán. El buque me pertenece. ¿Lo fleto? No. ¿Lo compro? No. Phileas Fogg no pestañeó. Sin embargo, la situación era grave. No sucedía en Nueva York lo que en Hong Kong, ni con el capitán de la Enriqueta lo que con el patrón de la Tankadera. Hasta entonces, el dinero del gentleman había vencido todos los obstáculos. Esta vez no daba resultado. Era necesario, sin embargo, hallar el medio de atravesar el Atlántico en barco, salvo que lo cruzasen en globo, lo cual hubiera sido muy aventurado y nada realizable. A pesar de todo, parece que a Phileas Fogg se le ocurrió una idea, puesto que dijo al capitán: «Pues bien, ¿puede llevarme a Burdeos?» «No, aunque me diera $200. Le ofrezco 2000. ¿Por persona?» «Por persona». ¿Y son 4? 4. El capitán Speedy comenzó a rascarse la frente como si hubiese querido arrancársela. $8000. Valía la pena dejar a un lado sus antipatías hacia todo pasajero. Pasajeros a $2000, por otra parte, no son ya viajeros, sino mercancía preciosa. «Parto a las 9», dijo el capitán Speedy. «¿Y si ustedes no están aquí?» «A las 9 estaremos a bordo», respondió, no con menos laconismo, Mr. Fogg. Eran las 8:30. Desembarcar de la Enriqueta, subir a un coche, dirigirse al hotel de San Nicolás, traer a Aouda Picaporte y el inseparable Fix, a quien ofreció pasaje gratis. Todo lo hizo el gentleman con la calma que no le abandonaba nunca. En el momento en que la Enriqueta aparejaba, los 4 estaban a bordo. Cuando Picaporte supo lo que costaría esta última travesía, prorrumpió en un prolongado «¡Oh!», de esos que recorren todas las notas de asombro. En cuanto al inspector Fix, pensó que el Banco de Inglaterra no saldría indemnizado de este negocio. En efecto, al llegar, y admitiendo que Mr. Fogg no echase todavía algunos puñados de billetes al mar, faltarían más de 7000 libras en el saco. Y aquí seguimos con nuestro siguiente capítulo de hoy. Capítulo 33, en el cual Phileas Fogg se muestra a la altura de las circunstancias. Una hora después, el vapor Enriqueta dejaba atrás el Lightboat. El Lightboat pues es como un barco más grande que pues sirve para estar pendiente de los otros barcos, según tengo entendido. Que marca la entrada del Hudson. Doblaba la punta del Sandy Hook y se lanzaba al mar adentro. Durante el día costeó Long's Island, pasó por delante del faro de Fire Island y corrió rápidamente hacia el este. Al día siguiente, 13 de diciembre, a mediodía, subió un hombre al puentecillo para establecer las coordenadas. ¿El capitán Speedy? Nada de eso. Era Phileas Fogg. En cuanto al capitán, estaba buenamente encerrado con llave en su camarote y prorrumpía en alaridos que denotaban una cólera bien perdonable, llevada hasta el paroxismo. Lo que había pasado era muy sencillo. Phileas Fogg quería ir a Liverpool y el capitán no accedía a llevarle. Entonces había aceptado el pasaje para Burdeos y a las 30 horas de estar a bordo, Fogg había maniobrado tan bien a golpes de billetes de banco
que la tripulación, marineros y fogoneros, tripulación algo pirata, que estaba bastante disgustada con el capitán, le pertenecía. Por eso, Phileas Fogg, en lugar del capitán Speedy, que estaba encerrado en su camarote de la Enriqueta, se dirigía a Liverpool. Al ver maniobrar a Phileas Fogg, se descubría que había sido marino. Mistress Aouda no dejaba de estar inquieta, y Fix se sentía aturdido. En cuanto a Picaporte, aquello le parecía adorable. Entre 11 y 12 nudos, había dicho el capitán Speedy, y en efecto, la Enriqueta se mantenía en este promedio de velocidad. Por consiguiente, no alterándole el mar, ni saltando viento al este, ni sobreviviendo ninguna avería ni ningún accidente a la máquina, la Enriqueta, en los 9 días contados, desde el 12 de diciembre al 21, podía salvar las 3000 millas que separaban Nueva York de Liverpool. Es verdad que una vez llegados allí, lo ocurrido en la Enriqueta, combinado con el negocio del banco, podía llevar al gentleman un poco más lejos de lo que quisiera. Durante los primeros días, la navegación se hizo en excelentes condiciones. El mar no estaba muy duro. El viento parecía fijado al nordeste, izadas las velas. La Enriqueta marchaba como un verdadero transatlántico. Picaporte estaba más que encantado. La última hazaña de su amo, cuyas consecuencias no quería entrever, le entusiasmaban. Nunca había visto la tripulación a un muchacho más alegre y ágil. Hacía muchos obsequios a los marineros y los asombraba con sus juegos gimnásticos. Les prodigaba las mejores calificaciones y las bebidas más atractivas. Para él, para Picaporte, maniobraban como caballeros y los fogoneros se conducían como héroes. Su buen humor, muy comunicativo, se impregnaba en todos. Había olvidado el pasado, los disgustos, los peligros, y no pensaba más que en el término del viaje. Tan próximo ya, hirviendo de impaciencia, como si le hubiesen caldeado las calderas de la Enriqueta. A veces el digno muchacho daba vueltas alrededor de Fix y le miraba con ojos muy elocuentes, pero no le hablaba, pues ya no existía la intimidad alguna entre los dos antiguos amigos. Por otro lado, Fix, preciso es decirlo, no comprendía nada. La conquista de la Enriqueta, la compra de su tripulación, ese Fogg, maniobrando como un marino, sumando todo ese conjunto de cosas, le parecía curioso. Ya no sabía qué pensar. Después de todo, un gentleman que comenzaba por robar 55,000 libras, bien podía concluir robando un buque. Y Fix acabó por creer que la Enriqueta, dirigida por Fogg, no iba a Liverpool, sino a algún punto del mundo donde el ladrón, convertido en pirata, se pondría tranquilamente a cubierto. Preciso es confesar que esta hipótesis era muy plausible, y por ello comenzaba el agente de policía a estar muy seriamente compungido por haberse metido en este negocio. En cuanto al capitán Speedy, seguía bramando en su camarote, y Picaporte, encargado de alimentarle, tomaba no pocas precauciones. Respecto a Mr. Fogg, no parecía acordarse de la existencia del capitán. El 13 doblaron la punta de Terranova, paraje muy malo en invierno, sobre todo cuando las brumas son muy frecuentes y los chubascos temibles. Desde la víspera, el barómetro, que bajó bruscamente, daba indicios de un próximo cambio en la atmósfera. Durante la noche, la temperatura se modificó y el frío fue más intenso, saltando al propio tiempo el viento al sudeste. Era un contratiempo. Mr. Fogg, para no apartarse de su rumbo, recogió velas y forzó el vapor, pero a pesar de todo, la marcha se amortiguó, a consecuencia de la marejada que comunicaba al buque movimientos muy violentos de cabeceo, el detrimento de la velocidad.
La brisa se había convertido en un huracán. Era fácil predecir que la Enriqueta sufriría un serio contratiempo. Ahora bien, si era necesario huir, ya no quedaba otro rumbo que lo desconocido, con toda la mala suerte. El semblante de Picaporte se nubló al mismo tiempo que el cielo. Durante 2 días sufrió el honrado muchacho mortales angustias. Pero Phileas Fogg era audaz marino, y como sabía hacer frente al mar, no perdió rumbo ni disminuyó la fuerza del vapor. La Enriqueta, cuando no podía elevarse sobre las olas, las atravesaba, y su puente quedaba barrido, pero pasaba. Algunas veces también la hélice salía fuera de las aguas, batiendo el aire con sus enloquecidas aspas, cuando alguna montaña de agua levantaba la popa. Pero el buque iba siempre avanzando, sin detenerse. El viento, sin embargo, no arreció todo lo que hubiera podido temerse. No fue uno de esos huracanes que pasan con velocidad de 90 millas por hora. No pasó de una fuerza regular, mas por desgracia sopló con obstinación por el sudeste. No permitió utilizar el velamen, y eso que, como vamos a ver, hubiera sido muy conveniente acudir en ayuda del vapor. El 16 de diciembre no se había producido un atraso grave, porque era el día septuagésimo quinto, desde la salida de Londres. La mitad de la travesía estaba hecha, y ya habían quedado atrás los peores parajes. El verano se hubiera podido responder el éxito, pero el invierno se pasaba a merced de los temporales. Picaporte abrigaba alguna esperanza, y si el viento faltaba, al menos contaba con el vapor. Precisamente aquel día, el maquinista sobre la cubierta habló excitadamente con Mr. Fogg. Sin saber por qué, Picaporte experimentó una vaga inquietud. Hubiera dado una de sus orejas por oír con la otra lo que decían. Pudo al fin tomar algunas palabras, y entre otras las siguientes pronunciadas por su amo. ¿Está seguro? Seguro, señor. No olvide que desde nuestra salida vamos a todo vapor, y si teníamos carbón para ir de Nueva York a Burdeos a marcha regular, no lo hay para ir de todo vapor a Nueva York a Liverpool. Resolveré esta cuestión, respondió Mr. Fogg. Picaporte había comprendido, y se apoderó de él una inquietud mortal. Iba a faltar carbón. ¡Ah! Se decía, mi amo será hombre famoso si vence esta dificultad. Y habiendo encontrado a Fix, no pudo menos que ponerlo al corriente de la situación. Pero el inspector le respondió con los dientes apretados. ¿Entonces cree que vamos a Liverpool? ¡Pardiez! ¡Inútil!, respondió el agente encogiéndose de hombros. Picaporte estaba a punto de responder como se merecía tal insulto, cuya verdadera significación no podía comprender, pero al considerar que Fix debía estar muy humillado en su amor propio por haber seguido una pista equivocada alrededor del mundo, no hizo caso. Y ahora qué partido iba a tomar Phileas Fogg, era difícil imaginarlo. Parece, sin embargo, que el flemático gentleman había adoptado una resolución, porque aquella misma tarde hizo venir al maquinista y le dijo: «Active las calderas, por favor. Vamos a agotar completamente el combustible». Algunos momentos después, la chimenea de la Enriqueta vomitaba torrentes de humo. Siguió, pues, el buque marchando a todo vapor. Pero 2 días después, el 18, el maquinista anunció que, según lo previsto, el carbón se estaba agotando completamente. «Que no se reduzcan los fuegos», respondió Fogg. «Al contrario». Aquel día a las 12, después de haber calculado la posición del buque, Phileas Fogg llamó a Picaporte
y le dio orden de ir a buscar al capitán Speedy. Era esto como mandarle soltar un tigre, y bajó a la escotilla pensando: «Oh, estará indudablemente rabioso». En efecto, algunos minutos más tarde llegaba a Toldilla una bomba con gritos e imprecaciones. Esa bomba era el capitán Speedy, y era claro que iba a estallar. «¿Dónde estamos?». Tales fueron las primeras palabras que pronunció en sofocación de la cólera, y ciertamente no lo habría contado, por poco propenso a la apoplejía que hubiera sido. «¿Dónde estamos?», repitió con el rostro congestionado. «A 770 millas de Liverpool», respondió Mr. Fogg con imperturbable calma. «¡Pirata!», gritó Speedy. «Le he hecho venir para... filibustero, para rogarle que me venda este barco. No, por 1000 pares de monstruos, no. Voy a tener que quemarlo». «¿Quemar mi barco?». «Claro, porque estamos sin combustible». «¿Quemar mi barco? Un barco que vale $50,000. «Aquí tiene 70,000», respondió Phileas Fogg, ofreciendo al capitán un extenso paquete de billetes. Esto produjo un efecto prodigioso sobre Speedy. No puede ser americano sin que la vista de $70,000 cause alguna sensación. El capitán olvidó por un momento su cólera, su encierro, todas las quejas contra el pasajero. Su buque tenía 20 años, y este negocio podía hacerle de oro. La bomba ya no podía estallar porque Mr. Fogg le había quitado la mecha. «¿Y me dará el casco de hierro?», preguntó el capitán con tono singularmente suavizado. «El casco de hierro y la máquina. ¿Es cosa aceptada?». «Aceptada, por supuesto». Y Speedy, tomando el paquete de billetes, los contó haciéndolos desaparecer en su bolsillo. Durante esta escena, Picaporte estaba descolorido. En cuanto a Fix, por poco le da un ataque cardíaco. Cerca de 20,000 libras gastadas. Y aún dejaba a Fogg, al vendedor del casco y la máquina, es decir, casi el valor total del buque. Es verdad que la suma robaba al banco ascendencia a 55,000 libras. Después de haberse metido al capitán el dinero en el bolsillo, le dijo Mr. Fogg: «No se asombre de todo esto, porque pierdo 20,000 libras si no estoy en Londres el 21 a las 8:40 y 45 minutos de la noche». Me confundí. Estoy leyendo un poco más adelante donde era. Después de haberse metido el capitán el dinero en el bolsillo y mirar a Mr. Fogg con satisfacción y además con algo de susto en su mirada, al ver tan gran suma de dinero, le dijo Mr. Fogg: «No se asombre de todo esto, porque pierdo 20,000 libras si no estoy en Londres el 21 a las 8:45 minutos de la noche. No llegué a tiempo al vapor de Nueva York, y como se negaba a llevarme a Liverpool». «Y bien hecho, por los 50,000 monstruos del infierno», dijo Speedy, «porque salgo ganando por lo menos $40,000. ¿Sabe una cosa, Capitán Fogg? Capitán Fogg, es que hay algo de yankee en usted». Y después de haber tributado a su pasajero lo que él creía una lisonja, se marchaba, cuando Phileas Fogg le dijo: «¿Ahora este buque me pertenece?». «Seguramente, desde la quilla a la punta de los palos. Pero todo es de madera, pero todo lo que es de madera, ¿se entiende? Bien, que arranquen todos los aprestos interiores y que se vayan echando a la caldera. Júzguese la mucha leña que debió gastarse
para conservar el vapor con suficiente presión. Aquel día la toldilla, la carroza, los camarotes, el entrepuente, todo fue a parar a la caldera. Al día siguiente, 19, se quemaron los palos, las piezas de respeto, las berlingas. La tripulación empleaba un celo increíble en hacer leña. Picaporte, rajando, cortando y cerrando, hacía el trabajo de 10 hombres. Era un demoledor furioso. Al día siguiente, 20, los parapetos, los empavesados, las obras muertas, la mayor parte del puente fueron devorados. La Enriqueta ya no era más que un barco raso como un pontón. Aquel día se divisó la costa irlandesa y el faro Farsendet. A las 10 de la noche, el buque se encontraba enfrente de Queenstown. Faltaban 24 horas para el plazo, y era precisamente el tiempo que se necesitaba para llegar a Liverpool, aún marchando a todo vapor, el cual iban a faltar también. Señor, dijo el capitán Speedy, que había acabado por interesarse en los proyectos de Fogg, siendo mucho lo que sucede, todo conspira contra usted. Todavía no estamos más que a la altura de Queenstown. ¿Es Queenstown la población que divisamos? Sí. ¿Podemos entrar en el puerto? Antes de las 3 horas, no. Solo en pleamar. Aguardemos, respondió tranquilamente Phileas Fogg, sin dejar traslucir su plan. Por una suprema inspiración iba a provocar vencer la última contrariedad. En efecto, Queenstown es un puerto de la costa irlandesa, en el cual los transatlánticos de Estados Unidos dejan al pasar la valija del correo. Las cartas se llevan a Dublín, un tren expreso siempre dispuesto, y de Dublín llegan a Liverpool en vapores de gran velocidad, adelantando 12 horas a los rápidos buques de las compañías marítimas. Phileas Fogg pretendía ganar también las 12 horas que sacaba de ventaja el Correo de América. En lugar de llegar al día siguiente por la tarde con la Enriqueta a Liverpool, llegaría a mediodía, y le quedaría tiempo para estar en Londres a las 8:45 de la tarde. A la 1 de la mañana, la Enriqueta entraba con la pleamar en el puerto de Queenstown, y Phileas Fogg, después de haber recibido un apretón de manos del capitán Speedy, le dejaba en el pelado casco de su buque, que todavía valía la mitad de lo recibido. Los pasajeros desembarcaron al punto. Fix tuvo entonces intención decidida de prender a Mr. Fogg, y sin embargo no lo hizo. ¿Por qué? ¿Existían algunas dudas en su ánimo? ¿Había reformado su opinión? ¿Reconocería al fin que se había engañado? Sin embargo, Fix no abandonó a Mr. Fogg. Con él, Mistress Aouda, con Picaporte, que no tenía tiempo de respirar, subían al tren de Queenstown. A la 1:30 de la mañana llegaba a Dublín al amanecer y desembarcaba en uno de los vapores fusiformes de acero, todo máquina, sin ceder a las olas que traspasaban. A las 12:20, el 21 de diciembre, Phileas Fogg desembarcaba por fin en el muelle de Liverpool. Solo estaba a 6 horas de Londres. Pero en aquel momento, Fix se acercó, puso la mano en el hombro y, exhibiendo su mandamiento, le dijo: ¿Es usted Mr. Fogg? Sí, señor. En nombre de la reina, le detengo. Oh, Dios santo, oh, Dios santo, oh, Dios santo, oh, Dios santo. Ok, un momento.
un momento. Es que no estoy segura si es el 21 o el 22 que deben estar. Bueno, no hay problema. Sigamos. Capítulo 34, que proporciona a Picaporte la ocasión de prorrumpir en un juego de palabras atroz, pero quizá inédito. Phileas Fogg estaba preso. Le habían encerrado en Custom House, aduana de Liverpool, donde debía pasar la noche guardando su traslado a Londres. En el momento de la detención, Picaporte había querido arrojarse sobre el inspector, pero fue detenido por unos agentes de policía. Mistress Aouda, espantada por la brutalidad del suceso, no comprendía nada de lo que pasaba, pero Picaporte se lo explicó. Mr. Fogg, ese honrado y valeroso gentleman a quien debía la vida, estaba preso por ladrón. La joven protestó contra esta acusación. Su corazón se indignó. Las lágrimas corrieron por sus mejillas cuando vio que nada podía hacer ni intentar para liberar a su salvador. En cuanto a Fix, había detenido al gentleman porque su deber se lo mandaba, fuese o no culpable. La justicia decidiría. Y entonces se le ocurrió a Picaporte una idea terrible. La de que él tenía la culpa de toda esta desgracia. ¿Por qué había ocultado a Mr. Fogg lo que sabía? Cuando Fix había revelado su condición de inspector de policía y la misión de que estaba encargado. ¿Por qué? ¿Por qué no le había avisado a su amo? Advertido quizá hubiera dado a Fix pruebas de su inocencia, demostrándole su error, y en todo caso no hubiera conducido a sus expensas y en seguimiento a ese maligno agente, cuyo primer cuidado había sido prenderle al poner pie en el suelo del Reino Unido. Al pensar en sus culpas e imprudencias, el pobre mozo sentía irresistibles remordimientos. Daba lástima verle llorar y hasta quería romperse la cabeza. Mistress Aouda y él se habían quedado a pesar del frío, bajo el peristilo de la aduana. No querían ni el uno ni el otro abandonar aquel sitio sin ver de nuevo a Mr. Fogg. En cuanto a estaba bien y perfectamente arruinado. Y esto en el momento en que iba a alcanzar su objetivo. Lo perdía todo, sin remedio. Habiendo llegado a las 12:20 a Liverpool el 21 de diciembre, tenía tiempo hasta las 8:45 para presentarse en el Reform Club. 9:15 le estaban 6 para llegar a Londres. Quien entonces hubiera penetrado en el calabozo de la aduana había visto a Mr. Fogg inmóvil, sentado en un banco de madera, imperturbable y sin cólera. No era fácil asegurar si estaba resignado, pero este último golpe no lo había tampoco conmovido, al menos en apariencia. Se había formado en él una de esas iras secretas, terribles porque están contenidas y que solo estallan en el último momento con irresistible fuerza. No se sabe, pero Phileas Fogg estaba allí calmoso y esperando. ¿Qué? ¿Tendría alguna esperanza? ¿Creía uno en el triunfo cuando la puerta del calabozo se cerraba sobre él? Como quiera que sea, Mr. Fogg había colocado cuidadosamente su reloj sobre la mesa. Miraba cómo marchaban las agujas, y una palabra salía de sus labios, pero su mirada tenía una fijeza singular. En todo caso, la situación era terrible, y para quien no podía leer esa conciencia, se resumía así. En el caso de ser hombre de bien, Phileas Fogg estaba arruinado. En el caso de ser ladrón, estaba atrapado. ¿Tuvo acaso la idea de escaparse? ¿Trató acaso de averiguar si el calabozo tenía alguna salida practicable? ¿Pensaba huir? Casi pudiera creerse esto último, porque en cierto momento se paseó alrededor del cuarto,
pero la puerta estaba sólidamente cerrada y la ventana tenía una fuerte reja. Volvió a sentarse y sacó de la cartera el itinerario de viaje, abriéndola en la línea que contenía estas palabras: 21 de diciembre, sábado en Liverpool. Añadió: día 80 a las 11:40 de la mañana. Y aguardó. Dio la 1 en el reloj de Custom House. Mr. Fogg reconoció que su reloj adelantaba 2 minutos. Dieron las 2. Suponiendo que tomase entonces un expreso, aún podía llegar al Reform Club antes de las 8:45. Su frente se arrugó ligeramente. A las 2:33 se escuchó un ruido fuera y un estrépito de las puertas que se abrían. Se oía la voz de Picaporte y también la de Fix. La mirada de Phileas Fogg brilló un instante. La puerta se abrió y vio que Mistress Aouda, Picaporte y Fix corrían a su encuentro. Fix estaba desalentado, con el pelo en desorden y sin poder hablar. Señor, perdón. Una semejanza deplorable. Ladrón cogido hace 3 días. Vos, libre. Fix tartamudeaba. Phileas Fogg estaba libre. Se fue hacia el detective. Le miró y, ejecutando el único movimiento rápido que en toda su vida había hecho, echó brazos atrás y luego, con precisión autómata, golpeó con los 2 puños al desgraciado inspector. Picaporte se permitió un juego de palabras muy digno de un francés. Bien aporreado. ¡Pardiez! Bien puede llamarse eso una bella explicación de puños de Inglaterra. Bueno, aquí hay una nota y que dice: en francés, la voz point significa puño y la voz point significa punto. Ambas se pronuncian igual, aunque escritas con diferentes letras y con la imitación de encaje hecha en Inglaterra, se denomina aplicación de punto inglés. De aquí el retroecano que sirve fundamento al epígrafe del capítulo. Bueno, creo que esto se entendería más fácil si estuviera en inglés, o sea, si lo leyéramos en inglés. Esto es un juego de palabras. Seguimos. Derribado por el suelo, Fix no pronunció una sola palabra, pues no le habían dado más que su merecido. Y entre tanto, Mr. Fogg, Mistress Aouda y Picaporte salieron de la aduana, se metieron en un coche y llegaron a la estación. Phileas Fogg preguntó si había algún expreso dispuesto a salir para Londres. Eran las 2:40. Preguntó si había algún expreso dispuesto a El expreso había salido 35 minutos antes. Phileas Fogg pidió entonces un tren especial. Había en presión varias locomotoras de gran velocidad, pero atendidas las exigencias del servicio, el tren especial no pudo salir antes de las 3. Phileas Fogg, después de haber hablado al maquinista de una prima por ganar, corría en dirección a Londres, en compañía de la joven y su fiel servidor. La distancia que hay entre Liverpool y Londres debía correrse en 5 horas y media. Cosa muy fácil estando la vía libre, pero hubo atrasos forzosos, y cuando el gentleman llegó a la estación, todos los relojes daban las 9:10. Phileas Fogg, después de haber dado la vuelta al mundo, llegaba con un atraso de 5 minutos. Había perdido. Bueno, hemos terminado el libro, pues... No me crean. No. Faltan 3 capítulos. La otra semana vamos a terminarlo. Bueno, hasta ahora la cosa parece no ir muy bien, pero al menos tenemos un alivio y es que ya se sabe que Phileas Fogg es inocente. Pero vaya, le hicieron perder tiempo. Bueno, ahora a la espera... perdón, casi se me olvida. Aquí mismo en Facebook va a quedar la actividad. Pues es una imagen. Y pues tiene que ver con la... Bueno, ya ustedes lo van a ver. Tiene que ver con los medios de transporte utilizados en la historia y el tiempo que les toma a los personajes recorrer cada sitio. Como recordarán, pues estaba dividido por secciones.
de Londres a Suez, si no me equivoco. Y ahí no recuerdo bien cómo sigue. Pero bueno, en la imagen tienen toda la información. Bueno, espero que les haya gustado la lectura de hoy y nos vemos la próxima semana para saber qué ocurrirá con Phileas Fogg y sus compañeros. ¡Hasta la próxima!